El senador Wilson Arias del Partido del Pacto Histórico está en grave peligro. Está recibiendo amenazas, injurias y calumnias por parte de la oposición de nuestro país. En las últimas horas, el senador Wilson Arias publicó un video a través de su cuenta de X en donde se puede observar que este se encontraba en una asamblea con la CUT. Allí, a través de ese video, el senador Wilson Arias le pidió a todos esos grupos alzados en armas e ilegales que por favor no la emprendieran en contra de la población. Arias publicó ese video con el siguiente escrito a través de su cuenta de X. Al cierre de la asamblea, mi pregunta a los alzados en armas es: ¿les parece un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla militarmente contra un gobierno que está buscando la justicia social, la misma que siempre dijimos que debe acompañar la bandera de la paz? Quiero hacerle un llamado al Estado Mayor Central, al ELN, a las distintas denominaciones alzadas en armas en Colombia y hacerle notar lo siguiente. Nuestro gobierno está siendo perseguido por buscar la justicia social que siempre ha acompañado las banderas de la paz en Colombia. La paz con justicia social ha sido una bandera de las calles y del público y de la movilización colombiana, y por primera vez encuentra un gobierno dispuesto a sacarla adelante y es objeto de persecución. Y mi pregunta pública, respetuosa pero suficiente a la denominada insurgencia colombiana, es la siguiente. ¿No les parece muy extraño hoy coincidir en una ofensiva militar contra el gobierno y seguramente verse aplaudidos por Luis Carlos Sarmiento Angulo, que también persigue a este gobierno? Le pregunto públicamente a la insurgencia colombiana si es un acto revolucionario o de liberación nacional emprenderla contra un gobierno que procura la paz con justicia social y propiciar de esa manera lo que hoy ocurre. Y de esta manera concluyo, y es que la arquitectura del golpe blando, para que lo sepa el país, está siendo gravemente adelantada a esta hora, y de allí la importancia de la presencia de ustedes. Muchas gracias, pueblo caleño, por participar de este acto, y vamos a avanzar en la defensa del gobierno y de reformas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Inmediatamente Alejandro Gaviria descargó ese video y lo posteó en su red social de X con la siguiente información. Esto me parece muy grave. Es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos. No bastó con el discurso populista de división, vienen ahora las amenazas armadas y las insinuaciones de guerra civil. Claramente el senador Wilson Arias en ningún momento está haciendo un llamado a los grupos ilegales para que se alcen en armas y apoyar al presidente Gustavo Petro. Es un mensaje completamente erróneo el que Alejandro Gaviria está dando a través de su red social. Por supuesto, ese mensaje de Alejandro Gaviria puso en alto riesgo la vida del senador Wilson Arias, en donde personas como Oscar Gómez, un usuario de X, lo amenazó, y este a través de su cuenta de X escribió: o sea que Wilson Arias oficialmente es terrorista, debería ser dado de baja entonces. Y de hecho, no solamente fue Alejandro Gaviria. El medio, el pasquín que están utilizando en este momento para hacerle política a Vicky Dávila, que es Revista Semana, publicó también esta preocupante imagen que van a ver a continuación. Escribieron: escandaloso, senador del Pacto Histórico Wilson Arias hizo un llamado al ELN y a las FARC para defender al gobierno Petro. Ahí incluso también llegó Catherine Juinao, esa representante a la Cámara acomodada, que también utilizó esta información del senador Wilson Arias para publicar falsedades a través de su red social. Y esta escribió: ¿por qué el senador Wilson Arias le habla a los grupos armados ilegales como si fueran aliados? ¿Cómo así que los invita a hacer presencia contra el supuesto golpe blando? ¿Qué diría el petrismo si fuera un senador uribista dando este mensaje a grupos paramilitares? Y eso no es todo. El Partido del Centro Democrático también aprovechó esta lamentable situación para supuestamente entablar una denuncia en contra de Wilson Arias. Y estos, a través de su cuenta de X, lo hicieron saber. El Centro Democrático interpone denuncia penal en contra del senador Wilson Arias ante la Corte Suprema de Justicia. El Centro Democrático interpuso este viernes 31 de mayo una denuncia penal en contra del senador Wilson Arias Castillo del Partido Polo Democrático Alternativo por la presunta comisión de los siguientes delitos: instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, hostilidad militar, sedición y conspiración.
El Centro Democrático rechaza las declaraciones públicas y en redes sociales del senador Arias incitando a grupos armados ilegales a defender al gobierno, dejando entrever que se promueven acciones que amenazan la seguridad y la estabilidad de nuestra democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. La invitación a la violencia y el uso de la fuerza se contribuyen en una violación al marco legal que reglamenta sus funciones como servidor público. Uno puede entender que la oposición de nuestro país no tenga comprensión lectora, pero comprensión auditiva tampoco tienen, porque claramente en el video el senador Wilson Arias en ningún momento le está haciendo un llamado a los grupos armados ilegales para que se alcen en armas y apoyen al presidente Gustavo Petro. Por el contrario, les está haciendo un llamado para que estos dejen de atacar a la población civil de nuestro país. Por esto, el senador Wilson Arias concedió una entrevista en la W y allí en vivo dejó claro que lo que en este momento está sucediendo es posiblemente culpa de Alejandro Gaviria, quien empezó difundiendo ese mensaje falso a través de sus redes sociales para que otras personas lo vieran, para que la oposición lo vieran y también empezaran a difundirlo, lo que claramente ocasionó que ponga en riesgo su integridad física, recibiendo amenazas y por supuesto calumnias e injurias. Conteste esa pregunta que le están haciendo mucho en redes sociales sus detractores. ¿Usted le está haciendo un llamado a la insurgencia a defender al gobierno de Gustavo Petro? Muchas gracias, Adriana. Muy amable. Un saludo a ti y a los integrantes de la mesa de trabajo. Tan no es cierto que se pueda derivar eso de mis palabras que, perdón ustedes, la ultraderecha ha tenido que producir un nuevo trino que es un literal falso trino. Dice comillas, supuestamente digo yo, en ese nuevo trino. Comillas, en gobiernos pasados la derecha criminal hizo alianzas con los paramilitares para gobernar. ¿Por qué se escandalizan si hago un llamado a las guerrillas para el ELN a que respalden al primer gobierno de izquierda progresista que hoy gobierna Colombia? Esto que yo no he dicho ni ahora ni en ese evento está circulando profusamente y creo que es la segunda parte de esta andanada que claramente se apoya en falsedades. No, todo lo contrario. Estoy en un debate ético desde hace algunos días con la guerrilla. Tal vez ustedes recuerden que antes de los ataques al Cauca, pero especialmente a raíz de los ataques que hicieron en el Cauca, me di la ocasión de explicar, primero, que no era verdad lo que decía la extrema derecha, y es que el gobierno de Gustavo Petro haya cesado su arremetida, y segundo, explicarlo como una retaliación que además dije criminal y cobarde por parte de ellos. He seguido en esa polémica, y hoy digo, y reafirmo, este gobierno está sometido a un bloqueo institucional y una literal persecución, inclusive por la procuradora de la ultraderecha, militante o cercana a los Char y a Pulgar, recuerden ustedes bien. Esa persecución lamentable de ahora corresponde también con un bloqueo que propicia inclusive el capitalismo financiero. La reforma a la pensional no va a avanzar porque hay, o por lo menos hasta ahora tienen dificultades, porque al otro lado de la baranda están Luis Carlos Sarmiento Angulo y los dueños de Asofondos que quieren impedir el avance de las reformas. Y dije en esa oportunidad, esto es un debate ético con la guerrilla. Senador, me parece muy extraño coincidir con Luis Carlos Sarmiento Angulo en este ataque y eventualmente recibir el aplauso, ellos que dicen ser revolucionarios, y además atacando a un gobierno que claramente está por la reforma social, de modo que es una contradicción de la guerrilla, pongo de manifiesto en un evento público, como público así de actuación siempre. Senador, pero le transmito la preocupación de, entre otros, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, y es que esas palabras parecieran más bien ser condescendientes con los armados, un llamado más partidista que a la paz, y mientras tanto poniendo como enemigo a Luis Carlos Sarmiento. Es decir, el malo del paseo es Sarmiento y no son el ELN o las disidencias de las FARC. El malo del paseo San Sarmiento es un descubrimiento ni suyo ni mío, sino del país, y lo seguiré sustentando durante mucho tiempo, además con pruebas. Yo he hecho investigaciones muy importantes sobre el capitalismo financiero y las tierras, de modo que los remito de ellas para sustentar mis dichos. Lo nuevo aquí es que le reclame a una guerrilla que poco ha sido controvertida desde el campo de la izquierda. Hay una gran controversia de la guerrilla contra la derecha. Pero le quiero decir que desde que las FARC asesinó a José Cardona, yo secretario general de mi partido, que era un partido naciente, yo era un adolescente, el Partido Revolucionario Popular, fundado en la ciudad de Cali, sufrió el asesinato de su secretario general por manos de las FARC. Ellos se sindican los distintos frentes, dijo, fue el Ricardo Franco, fue el séptimo, el 13, en fin, cualquiera que haya sido, pero está establecido además que fueron las FARC los que lo asesinaron. Y entonces hicimos una polémica casi que en solitario, mucho más valiente de la que hacen hoy quienes hacen alarde, y dijimos, la guerrilla combina formas de lucha y está metida hasta los tuétanos con el narcotráfico de la época. Esto lo dijimos con todas sus letras. Desde entonces hay mucho debate, pero he arreciado durante estos días y por eso reclamo que el sentido de mi intervención es exactamente la contraria. He arreciado porque me parece que lo que está ocurriendo en el Cauca, inclusive con los indígenas, me parece de la peor laya y moralmente inaceptable quienes desde una prédica se hacen los revolucionarios. Y en cuanto a Alejandro Gaviria, pues debo deplorar algo que con toda seriedad lo digo. Hay una
Es lo que se llama Senador, el pero sesgo de la confirmación. permítame un momento porque tal vez no toda la audiencia conoce qué fue lo que sucedió con Alejandro Gaviria, exministro de Salud, y aquí les vamos a relatar y a los que estén conectados en YouTube les vamos a mostrar. Pues un primer trino que él puso dice lo siguiente: esto me parece muy grave, es un llamado a que las organizaciones armadas respalden al gobierno en sus fines políticos, no bastó con el discurso populista de división, viene ahora las amenazas armadas y la insinuación de guerra civil, y lo cuestionan porque dicen que a partir de este trino pues empezaron unas amenazas en su contra. Nos comunicamos con él y él nos ratifica lo que envió en su último mensaje, no podía atendernos a esta hora en entrevista, pero dice e insiste en lo siguiente: condeno las amenazas al senador, son inaceptables, pululan en la red social, pero se reafirma en que en el video no hay una sola condena a la violencia, los asesinatos o los secuestros, y no queda claro si hace referencia al auditorio o a los grupos armados que había mencionado previamente. Para él, este video suyo pues es una equivocación y no está de acuerdo. Ahora sí, ¿qué le contesta al exministro de Salud, Alejandro Gaviria? Primero, que no es un asunto pues como tan olímpico que con motivo de su trino hayan aparecido sucesivamente trinos rotundamente falsos, que lo he escrito yo y que dicen que yo sigo apoyando la guerrilla, que dicen explícitamente. Fue necesario hacerlos porque mis dichos no es verdad que refieran lo que él y algunos periodistas, lo voy a decir con franqueza, también me han atribuido. Y pues exactamente lo contrario, pero más aún, las amenazas también se han, digamos, desatado con motivo de ese trino de Alejandro Gaviria, y estaba emprendiendo por decir. Es lo que llama un sesgo de confirmación que lamentablemente padece la gente y razón por la cual los fake news pegan tantos. La gente de la derecha seguirá pensando y será muy difícil decirle, ya limpiar mi nombre en ese segmento va a ser muy difícil. Su sesgo de confirmación solo acepta los prejuicios o la información que alimente sus prejuicios, pero que periodistas y el señor Alejandro Gaviria concedan esa interpretación a un texto, a un discurso donde digo exactamente lo contrario, y es verdad. Pero lo que ustedes pasan es un minuto, pero si pasan 2 o 3, pero si pasaran todo lo que ha sido mis discursos de estos días en distintas asambleas, van a ver que tengo una polémica. Primero porque vine a defender al gobierno frente al golpe blando. Eso es el fondo de mi intervención. Pero no me ahorro en decir que además de una derecha y de un establecimiento y de una oligarquía que pienso que quiere bloquear este gobierno, también hay una guerrilla que inconsecuentemente, inclusive faltando al debate moral que ha hecho la guerrilla, está buscando una paz con justicia social. ¿Y qué es el requisito? Sí. Y un gobierno que está Senador. proponiendo no, permítame por favor concluir. Un gobierno que propone la justicia social, lo que recibe es una arremetida militar y política de una guerrilla cobarde, lo he dicho en varias oportunidades, que con actos criminales quiere acercarnos. Y eso tiene que ver con los indígenas del Cauca, con la fuerza pública que ha sido asesinada, con los infames atentados contra los policías inermes y contra la sociedad en su conjunto. Sí, senador Arias, usted hace pocos minutos dijo que usted ha tenido un debate ético con la guerrilla. Yo quiero que nos explique cómo ha sido ese diálogo ético con la guerrilla y cuál es el objetivo de ese diálogo ético con estas guerrillas. Bueno, primero dije no diálogo, sino debate. No he tenido la oportunidad, señora periodista, de asistir a las mesas de diálogo con la guerrilla, pero sustento que como actor político debería concedernos sentarse en una mesa a negociar la paz sin pararse de ella hasta que se logren acuerdos terminales sobre ese tema. Segundo lugar, más que el diálogo, tengo un debate político y ético en el siguiente sentido. El maestro Carlos Gaviria, entre otras cosas, decía que la política debería estar atravesada por la ética y la estética. De paso digo, lo que está haciendo Alejandro Gaviria es antiestético, del feo, y antiético. Y baso mi decir en esta respuesta. Los teóricos de la revolución, si es que lo ha leído Mordisco, siempre han sustentado que aún la lucha de guerrillas, la lucha revolucionaria, tiene unos límites éticos y morales. Uno de ellos muy importante: no prolongar ni producir más sufrimiento a la sociedad que es necesario. Es decir, las guerrillas salvadoreñas, por ejemplo, decían, vamos a una ofensiva final para ponerle un límite a la guerra. Y si nuestra ofensiva no concluye en el triunfo, dejamos las armas. Y eso hicieron los señores guerrilleros del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional de Salvador, siendo en su oportunidad, digo, consecuentes con su dicho. Queremos cesar el sufrimiento del pueblo. Ya llevamos muchos años en una guerra, y si la prolongamos más sin tener éxito, nuestro deber, decían ellos, es dejar las armas e irnos a la vida política. Bueno, en Colombia la guerrilla lleva 60 años. 60 años donde no solamente una confrontación con la fuerza pública, que se supone que es lo elemental de ellos, confrontarse con aquellos, sino también asesinando indígenas, como hicieron, por ejemplo, en Tacuyo durante tantos años. Y este es un debate añejo, que claro, tiene que ver con la política, pero en mi opinión, la izquierda tiene que también hacer un debate ético, porque desde el campo de la revolución hay unos límites éticos que la guerrilla colombiana, me parece, no está observando desde hace mucho tiempo. Bueno, mi debate ético tiene que ver con el asesinato de José Cardonado ya hace como 30 y pico de años, y lo he continuado porque su obra merece que le hagamos ese debate hasta que deciden incorporarse a la vida civil. Usted ya ha dado su argumentación, pero sin embargo continúan varios comentarios apoyándole a usted, pero otros cuestionándole, y quiero insistirle en esta pregunta que le hace, por ejemplo, desde sus redes sociales, la representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinao. ¿Por qué el senador Wilson Arias le habla a los grupos armados ilegales como si fueran sus aliados? ¿Cómo así que los invita a hacer presencia contra el supuesto golpe blando? ¿Qué diría el petrismo si fuera un senador uribista dando este mensaje a grupos paramilitares? ¿Qué le responde?
La doctora Katy Jubinado cada vez entiende menos y creo que ya es un problema de competencias de lectura, ¿no? En el bachillerato nos enseñan a comprender la lectura y a comprender los discursos. El trino que yo pongo ahí, es decir, el trino que acompaña esa parte de mi intervención es meridianamente claro. Es decir, que descalifico la tanto mi vida que conocen, bueno, los que elementalmente tratan de conocerme y ven mis redes sociales como mi dicho de ese día, lo que hace es una imprecación a la guerrilla, no una invitación a un aliado. Y bueno, ya de ahí para allá que la ultraderecha y Katy Jubinado, que parece muy adepto últimamente al razonamiento de la ultraderecha, decía darle la interpretación sesgada que he mencionado, pues no tiene solución. Katy, víctima del sesgo de confirmación, va a seguir diciendo hasta el final de los días, y ya no solamente por cómo interpreta mis dichos, yo creo que le falta lealtad, es que hace un cálculo político cuando se va a abrazar eternamente al uribismo, de manera cada vez más entusiasmada, porque cree que ese es el vínculo político que la va a llevar al éxito de la política. Creo que se equivoca Katy Jubinado, pero eso pertenece a otra discusión que daremos otro día. Bueno.